con todo lo que se sabe ahora sobre transexualidad, te voy a hablar de transexualidad porque es lo que me pasa a mí, ¿vale? ¿Tú crees que si todo lo que sabes ahora lo hubieses sabido cuando yo era pequeña, hubieses podido ayudarme de diferente manera? Con todo lo que se sabe. Sí. Ya, pero ¿qué es lo que se sabe? Pues se sabe... Te quiero decir, se puede saber mucho, porque hay muchísimos sitios para buscar información. Ahora con esto de internet, las redes sociales, personas como tú que ayudan a las demás, sí se pueden saber cosas. Pero la gente tiene que saber, tiene que querer saber. Y de esto no se habla. No te lo enseñan tampoco, a ver si me entiendes. Y sería muy importante que lo enseñaran. Es importante todos los aspectos. Sí. Que todo lo que se sabe, sí, que se sabe, que existen gays, lesbianas, transexuales. Pues, yo estoy aprendiendo cosas contigo, que es se más. sabe que la transexualidad existe porque yo te hablo de cuando era pequeña, que mi madre me llevaba al psicólogo y le decía, será gay, déjalo estar. Y ahora te pueden decir, puede pasar esto, a lo mejor es una niña, vamos a ver cómo ¿sabes? No directamente será gay, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, está claro. Entonces, creo que con todo lo que sabes ahora, a lo mejor si lo hubieses sabido cuando yo era pequeña, te hablo de cuando tendría 4 o 5 años, me hubieses podido ayudar de diferente manera. Hombre, yo creo que también ha avanzado también la medicina, Muchísimo. porque muchísimos años atrás también estamos hablando, si no me equivoco, que la homosexualidad era un problema mental. Y la transexualidad ha dejado de ser una enfermedad mental hasta hace 2 años. No lo sé, O sea, sí. Por eso te digo, la Organización Mundial de la Salud ha quitado la transexualidad como una enfermedad. O sea, hasta hace 2 años éramos taradas, por eso decirlo es. de alguna manera, para la Organización Pues era un Mundial de la trastorno Salud. psicológico. Era una patología. Sí, una patología. Pues por eso te digo, ¿qué es lo que se sabe? Lo que la gente quiere saber. Si estas cosas no te las cuentan en las noticias o en la revista, en el Pronto que tú compres todas las semanas, no lo vas a saber, a no ser que tengas una persona en tu entorno familiar o en tu entorno cercano que lo sea. Entonces ya te vas interesando. Entonces ya puedes saber. Yo mismo soy tu hermano y estoy puesto en las cosas que sé. Ayer mismo te hice una pregunta y te dije, ¿esto qué es? Sí, es verdad. Y otras veces me han preguntado, oye, ¿qué significa LGTBI? Porque antes era LGTB, ahora es LGTBI, ahora es LGTBIQ. Como sigamos así también vamos a hacer una línea así pues de larga. Para que veas lo importante también, que no solo existen lesbianas, gays, bisexuales, y que hay mucho abanico y que la humanidad es muy diversa. Entonces no nos podemos centrar solo en que existen las personas heterosexuales cisgénero, porque no es así. Tenemos que aceptar que hay mucha diversidad. Sí, eso yo entiendo que hay que aceptarlo. Es muy importante que toda la sociedad se informe, aunque no tengas un caso en tu familia, porque el día de mañana tu hijo puede nacer así, tu nieto puede nacer así, y tú tienes que saber ayudar a esa persona. Está claro. Y decirle, mira, es que cariño, no solo existen gente cisgénero, también existe gente como tú, que es bisexual o que es transexual, claro. ¿Sabes? Entonces creo que es muy importante la información y aprender. Sí, entonces, yo creo que es importante saber lo que pasa. Yo creo que, a ver, hay una gran manía de poner etiquetas también. Que son muy importantes. Etiquetas. Las etiquetas son muy importantes. Nombres, porque a todo. De lo que no se habla no existe. Está claro. O sea, las etiquetas son súper importantes. Entonces hay que ponerle un nombre a algo. Bueno, pues pongamos un nombre. Yo para mí, y esto ya con sinceridad, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú me dijiste que tú eras mujer, tú sabes que soy el primero que decía Tato en vez de Tata. Sí. Bueno, no pasa porque, nada. Porque me costaba, no sé, 10 y tantos años. No pasa nada porque ahí estabas tú también para... Yo sabía que no lo hacías adrede. Claro, pues eso es lo que te digo. Hay gente que lo hace adrede. Pero después de tantos años a mí me costaba. Entonces, pues bueno, digo, hasta que ya me he acostumbrado, ¿sabes? Y ahora ya que ya me he acostumbrado, yo para mí no eres una mujer transgénero. Para mí eres una mujer y punto. Sí, es que no soy transgénero, soy transexual. Eso, perdón. Bueno, no pasa nada, es mi cabeza. Pero para mí no eres una mujer transexual, para mí eres una mujer. ¿Cómo son las cosas? Antes de yo operarme, tú me veías como una mujer. Hombre, claro. Y no estaba operada, porque es muy importante que la gente entienda que no solo existen mujeres con vagina, que también hay mujeres con pene.
es muy importante. Entonces también te quiero decir que para ti yo era una mujer igual, tuviera pene, tuviera vagina, Si tú eres, pero ¿tú te para la sentías mujer? sociedad muchas veces no lo eres. Ya, bueno, Entonces- es que la sociedad... Entonces, ¿por qué tengo que decir lo que yo tengo entre las piernas? Si yo soy feliz con lo que tengo entre las piernas y no me quiero operar, ¿qué le molesta al mundo? Si tú me ves como una mujer es lo que importa. Por eso estamos volviendo al tema de etiqueta o temas de definiciones. Un hombre tiene esto, esto y esto. Y una mujer tiene esto, esto y esto. Y no es así. Ya está. Pues ya está. Una mujer es la que se sienta mujer. Pues si tú te sientes mujer pues ya está, pues eres mujer, punto. Y es que también quiero, Si no haces daño a nadie. quiero recalcar esto, no es que te sientas, es que lo eres. Claro. Y bueno, pues eso, que existen mujeres con pene y hombres con vagina. Pero yo no soy quien para decir eres hombre o mujer. A mí me da igual. es que me es indiferente. Tú eres mujer, pues ya está, eres mujer. ¿Y qué? ¿Sentiste tú alguna vez que mamá me prestaba más atención a mí que a ti? No. Yo creo que no. O sea, ¿sentiste Yo cuando... A ver, y es que es verdad, también antes eran otras épocas. Yo creo que cuando tú naciste, yo tenía 10, 11 años, iba a cumplir, que nos sacamos 10, y también yo empezaba a salir con Claro. los amigos. Entonces, cuando tú estabas en casa, yo estaba con mis amigos por las tardes. Entonces, en el club? claro, entonces por las mañanas íbamos al colegio, bueno, sí, por las mañanas, yo tenía 10, 11 años, es lo normal de cuando alguien ha nacido, y cuando tú ya eras un poquito más mayor, que requerías un poco más de atención, a lo mejor con 6, 7 años, que puedan haber las envidias, yo ya estaba trabajando. Ya. Con 16 yo ya me puse a trabajar, acabé lo de auxiliar de enfermería y me puse a trabajar. Entonces, y encima cuando empecé a trabajar estaba prácticamente desde las 8 de la mañana Es hasta que las 10 de la noche. Yo, por ejemplo, nunca he dicho esto, pero bueno, lo voy a decir. Cuando nació la Tata, a ver, yo estaba deseando tener una hermana porque por fin iba a tener una hermana. Ya, Pero sí que hubo un momento que sentía como que la daban más atención a ella que a mí. Entonces sí que me sentí un poquito desplazada, ya no solo por mamá, sino por parte de la familia también. ya. Pero bueno, que yo creo que... Ya, pero eso era porque erais dos en casa. Claro, y yo creo que todos Tú los cuando her- naciste yo ya salía con mis amigos yo por creo la que todos tarde. los hermanos pequeños sienten pelusilla el uno del otro cuando Claro. son pequeños. Pero a ver, yo estaba encantada de que iba a tener una hermana, es más, hasta la quería poner el nombre y no me dejaron, por cierto. Ya. Pero sí que es De verdad hecho, que... el nombre cuando tú naciste te le puse yo. Ya, el nombre erróneo, porque no vale ese nombre. Pues mira, te digo una cosa, siempre he dicho que mamá quería que te llamara Andrea, y siempre decían que siempre se decía o decíamos que Andrea lo podían confundir con chico o con chica. Ya, es que Y- yo me iba a llamar Andrea. Y te tenían que haber llamado Andrea, ¿Ves? porque así, pues mira, no te tenías ni que cambiar el nombre, te hubiera valido Claro. a tomar por el saco, ¿sabes? Qué bonito es, pero bueno, me gusta mi nombre que tengo ahora. No, bueno, Para ti, ¿cómo es tener una hermana transexual? ¿Qué has aprendido de ella y qué es para ti tener una hermana transexual? bueno, es que para mí no es tener una hermana transexual, como te he dicho antes, para mí es tener una hermana. Entonces, sí que es verdad que para la gente que lo entienda, pues sí digo, tengo una hermana que es transexual, porque claro, la gente no lo entiende. A gente que me conoce de antes, que sabían que yo tenía un hermano y una hermana, pues claro, luego me preguntan a lo mejor, ¿pero qué hermana de las dos? Entonces, no digo la alta y la baja, pues mi hermana, la transexual. Pero yo no lo siento que tú seas una hermana transexual. Yo siento que eres mi hermana y punto. Una mujer. Y ya está. ¿Y qué has aprendido Bueno, pues ¿sobre qué? sobre mí, sobre la Bueno. transexualidad, sobre... Pues voy aprendiendo conceptos nuevos, voy aprendiendo sobre todo cosas de ti que no conocía. Voy aprendiendo que pues que eres más fuerte de lo que yo pensaba, que tienes más valor de lo que yo pensaba. Y además, no sé, pues sobre todo mi imagen tuya de fuerza y valentía es en uno de tus vídeos creo que lo hablas, me parece, que es cuando estamos en Barcelona Sí. y llega el momento de irte a operar, ¿sabes? Pues fue muy emotivo, la verdad, porque joder, es que tu padre
se vino abajo. Es verdad. Y yo que soy un moñas, que soy como Bustamante, pues ya ni te cuento. Entonces fue súper emotivo porque, no sé, así poniéndole un toque de humor, es como decir, en Lluvia de Estrellas, ¿te acuerdas? O en Tu cara me suena, venga, pues ahora se va Dani y vuelve Abril. Sí. Entonces fue algo así, ¿no? Decir, coño, que se va mi hermano y vuelve mi hermano. Y va a venir, ¿no? Aunque yo ya sabía que tú eras mujer, pero estaba todavía en mi proceso de asimilar. Entonces era así de decir, y dije, joder, qué huevos le he hecho a esta mujer. Ole sus ovarios. Sí que es verdad que tenía curiosidad de saber cómo era esto de ahí. Hombre, claro, acuérdate que cuando me lo dijiste también te lo comenté. Pero para mí eso fue... Pero fíjate, para que veas que yo me acuerdo perfectamente de ese día. Bueno, de lo de después a lo mejor no tanto, porque como sales dopada, sí. Drogada, perdida. Salías ahí... Pero sí que me acuerdo que entré sonriendo de oreja a oreja. Pues yo creo que la sonrisa... Sin nervios. Tu cara de felicidad más amplia de todo el mundo. Sí, yo creo que nunca he Además medio dopada todavía me dijiste, ¿cómo te sientes? La mujer más feliz del mundo. Sí. Con una cara que era para sacarte una foto. Para mí ha sido uno de los mejores días de toda mi vida. Sí. Es que ha sido el día más feliz de toda mi vida. Ese, no tengo más. Luego tengo momentos felices, pero el día como tal, ese. Y me siento muy afortunada de que me hubieses acompañado en ese momento. Pues mira, yo me acuerdo que a mí tú me dijiste, oye, Tato, me gustaría que estuvieras. Y yo te dije, pues vale. Además me acuerdo que en mi trabajo me dijeron, tal día hay un acto. ¿Vale? Como te he dicho, soy funcionario, sí. Soy militar. Y yo dije, pues no voy a ir. Pues tendrás que pedir permiso. Digo, bueno, pues hay dos opciones, o que me lo den o no me lo den. Y yo tenía en mi cabeza, si me lo dan, pues bien. Si no me lo dan, pues también. Me da igual. Yo voy a ir, y si luego me quieren arrestar y me quieren hacer lo que me hagan lo que quieran, pero bien hecho me lo he ganado, porque al final he hecho lo que he querido, que es estar con una de las personas que más quiero. Entonces me daba igual lo que me dijeran, me hicieran, me dijeran o tal. Luego no pasó nada, porque pedí el justificante y ni me lo pidieron, ¿sabes? No te lo pidieron. Me lo justificó mi jefe. Dijo, está en una operación familiar, pues ya está. Además era en Barcelona. Sí. Y bueno, ya estamos dando pistas de donde a lo mejor la gente luego va a estar ahí buscando clínicas barcelonas, que como no querías decirlo, ¿sabes? Hay muchas clínicas en Barcelona. Sí, no, sí, bueno, es que no quiero... Da gracias que no me acuerdo del pueblo ni nada, porque con mi memoria... No me gusta decir con quién me he operado, porque aunque a mí me lo haya hecho perfecto y me haya quedado muy bien, a otra persona le puede hacer un destrozo. Entonces, si yo se lo he recomendado, luego esa persona viene a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, bueno, eso es como todo. Sí. Y bueno, así para acabar, ¿qué le dirías a la gente sobre la diversidad? A la gente que no lo entiende. Pues que abra la mente también, que no todo ni es blanco ni es negro, también hay grises, y que que se olviden de si esto es esto o esto es lo otro, que lo que tienen que hacer es vivir. Vive y deja vivir. ¿Qué más te da si esa persona es transexual, si es homosexual, si se acuesta un hombre con un hombre, si se acuesta una mujer con una mujer? O hacemos una orgía. Pues el que le gusten hacer las orgías, claro, que se hagan orgías, y el que se quiera cambiar de pareja, que se cambien de pareja. Pero ¿qué daño hace si hay dos parejas que quieren cambiar de pareja y los cuatro están de acuerdo? Pues adelante. ¿Qué leches le importa al que está pasando por ahí? ¿Hace daño a alguien? Para no, nada. Pues ya está, pues vete para tu casa y déjame vivir. Punto. Vive y deja vivir. Ese es el lema de mi vida. Me encanta. Mientras no hagas daño a los demás... Pues muchas gracias por pues estar nada, aquí, de verdad. Un placer. Bueno, Tato, pues muchas gracias por estar aquí en el Universo de Abril. Y gracias a todos vosotros también por estar un día más conmigo. Tenía muchas ganas de que conocierais a mi hermano, porque aunque yo he tenido que ser valiente, él también es un claro ejemplo de valentía, lucha, y es una persona tan humilde que tenía muchas ganas de que le conocierais y conocierais su experiencia. Te has venido arriba. Sí. Y bueno, pues otro día te invito y hablamos. Yo me considero una persona normal y corriente que no se mete con nadie y que no quieren que se metan conmigo ni con los míos, y ya está. No... Ejemplo tú, no yo. Yo soy ejemplo a lo mejor de otras cosas, pero de fuerza y valentía tú. Gracias. Así, abrazo. Porque besos no se puede.